Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Seminara y soy gerente de investigación de soluciones empresariales para IDC Latinoamérica. Hoy, como cierre del evento, les compartiré datos de investigaciones que realizamos en la región de Latinoamérica alrededor de la digitalización, donde veremos por qué afirmamos que la misma está lista para iniciar en un proceso de despegue hacia el camino de digitalización de las economías. Para comenzar, nos encontramos en un momento de gran cambio. Durante 2020, muchas organizaciones reconocieron sus falencias para seguir operando y así muchos estuvieron abocados a reescribir sus planes de contingencia, a acomodar sus procesos a la nueva realidad. Es un buen dato esto que ha ocurrido y muchas empresas avanzaron rápidamente a la digitalización. Pero sabemos que el COVID no es la única ni la última crisis que van a enfrentar las empresas. La economía digital crecerá y abarcará movimientos más disruptivos, donde los modelos y operaciones de negocio deberán continuar cambiando ágilmente. Las empresas deben ser capaces de desarrollar una resiliencia digital que les permita adaptarse a cualquier tipo de disrupción con el objetivo de no solo recuperar esa capacidad operativa perdida, sino capitalizar sobre las condiciones cambiantes. Es así que IDC permite distinguir dos tipos de organizaciones, aquellas adaptadas digitales y aquellas aceleradas digitales. El adaptado digital es quien tal vez no tenía todas las inversiones digitales necesarias para enfrentar esta situación y ahora está buscando adaptarse a estas nuevas condiciones y lo continúa haciendo. El acelerado digital es aquel que ya venía con sólidos fundamentos digitales y pudo aprovechar, como hemos visto en distintos ejemplos, la situación e incluso logró crecer por sobre la realidad que tenía previo a la pandemia. Es decir, capitalizó realmente la pandemia. Y es acá, este es el espejo donde la gran mayoría de las empresas se están viendo para llegar a ese estadio de la resiliencia digital. Y este estadio de la resiliencia digital necesita de la inteligencia de la empresa. ¿Y qué es lo que ve IDC que requiere una organización inteligente? Tenemos tres pilares. Uno, la capacidad de aprender, tanto de los datos internos como de los datos externos que cada vez son mayores en la organización y que crecen a un ritmo exponencial año contra año. Segundo, la capacidad de dar estos aprendizajes y convertirlos en un conocimiento a gran escala, poder moverse más allá de las escalas tradicionales de la información. Y tres, la capacidad de sintetizar este conocimiento y producir información útil para la empresa. Ahora bien, estos pilares fundacionales van a ayudar justamente a estos temas que hemos visto de aumentar la productividad, pero también, y muy importante acá, cómo la satisfacción del cliente empieza a ser un tema de la inteligencia de mercado y cómo esta satisfacción nos va a brindar la llave para la innovación. Esta inteligencia es clave para construir la resiliencia digital, la cual no solo se funda en tecnología, sino en una cultura orientada a los datos, donde la gente está empoderada a usar esa información dentro de la organización. La cultura es la que representa a la gente en una institución o sociedad y se manifiesta en comportamientos, valores, metas y una cultura basada en los datos. Ahora bien, veamos en datos qué cosas IDC está recogiendo en las distintas investigaciones. Hemos hecho un estudio en Latinoamérica hacia fines de 2020, donde les preguntamos a las empresas qué porcentaje de su facturación esperaba obtener de productos, servicios y experiencias digitales. Y sorprendentemente las empresas se dieron cuenta que ya en 2020 un 30% de su facturación provenía de estos medios digitales. E incluso más, esperaban una aceleración para el año que viene, un 34% de la facturación proveniendo de medios digitales y hasta un 41% en 2025. Le preguntamos en ese estudio cuál era la principal razón, la única y principal razón, que nombrara una, y nombraron un tercio de las empresas porque los clientes lo estaban demandando. Fíjense cómo los clientes son el impulsor de esta transformación acelerada. Un 23%, casi un cuarto, que estaban intentando
ser disruptivos en su mercado mediante estas experiencias digitales. Y los desafíos, si se fijan, el principal desafío es cambiar la cultura de la empresa y un 24% cambiar los procesos de la empresa. Fíjense que no es la tecnología el principal desafío, sino que es un componente más humano, más cultural. Y siendo un poco más allá, también en este estudio les preguntamos cómo era la demanda de digitalización de sus clientes y cuáles eran las principales metas. Y lo más importante para más de la mitad de las empresas es brindar una mejor experiencia de este cliente y un 43% atraer más nuevos clientes, teniendo en cuenta cómo crece esta curva de clientes digitales. Y en cuanto a los desafíos alrededor del cliente es justamente y nuevamente se repite, más del 60%, crear una cultura centrada en el cliente, entender al cliente primero y después innovar y después ir al producto. Proveer experiencias también al cliente a través de los distintos canales. Los canales se han multiplicado muchísimo con esta nueva realidad digital. Y es importante para ellos entender a estos clientes. Y como decíamos, una organización inteligente requiere justamente la meta, y cuál fue la meta más elegida, es mejorar la satisfacción del cliente. De esas tres pilares que vimos, lo más importante hoy para las empresas es mejorar la satisfacción del cliente. Y segundo lugar, la productividad. O sea, fíjense cómo los pilares se han ido alineando a las necesidades de la empresa sin que necesariamente se lo hayan propuesto. Y fíjense cuáles son los desafíos. Muy lejos o casi todas las empresas tienen una falta de cultura orientada a los datos. Fíjense cómo la parte, acá alineamos la parte blanda de tener una cultura, un cambio cultural, donde ese cambio cultural en la parte dura es justamente basarse en información y no solamente basarse en prescripciones o basarse en proyecciones de cada uno o que cada uno pueda percibir. Y la segunda es una falta de skills, una falta de recursos, justamente para orientarse a esta nueva realidad de la información. Y esta falta de recursos nos lleva justamente a cómo están manejando el tema del trabajo. ¿Y cuáles son las principales metas? Es crear justamente un ambiente de trabajo ahora mucho más diversificado, que sea ágil, que sea integrado, que sea colaborativo. La gente está trabajando fuera de esos lugares habituales como las oficinas y se necesita justamente esto. Y número dos, un 60%, incrementar la productividad del empleado y la experiencia de ese empleado. La experiencia y la productividad van cada vez más de la mano. Y en cuanto a los desafíos, es que los trabajadores están todavía repitiendo muchas tareas, están todavía orientados a tareas que no dan tanto valor y no dan tanta innovación. Se despega claramente con un 64% de las empresas. Luego, cerca de un 30%, la falta de productividad y la falta nuevamente de los talentos necesarios para desarrollar el trabajo. Y esto nos lleva a la infraestructura. ¿Qué es lo que nos están diciendo en la infraestructura? Justamente las empresas necesitan, en una realidad difícil en Latinoamérica, como sabemos, donde la economía se ha visto muy golpeada, si bien el avance de la digitalización fue muy fuerte, un 60% de las empresas creen que necesitan que este avance hacia una infraestructura digital sea sustentable, sea costo efectiva. Y no un porcentaje menor, 46% necesitan desarrollar una infraestructura que pueda soportar este crecimiento digital. Es decir, soportar el crecimiento, pero también cuidando los costos. Y teniendo en cuenta los desafíos de la derecha, donde hay una insuficiente cantidad de recursos para manejar una infraestructura compleja y a su vez que debe ser segura. ¿Cuál es la llave de todo esto que las empresas han identificado? Claramente, un 69% identificó en infraestructura basada en nube. Más allá de que sea una nube pública, que sea una nube privada, es bien importante que la infraestructura tenga un concepto de como servicio, que pueda consumirse de una manera muy flexible. Luego, más atrás, hay desarrollos ágiles, inteligencia artificial, temas de data mining. Pero lo más importante es todo alrededor de la nube. ¿Y qué nos dice el mercado de Latinoamérica en lo que es nube? Acá vemos la evolución del mercado de infraestructura de servidores storage
y cómo en un mercado donde ha venido cayendo en el año 2019, en el año 2020, la infraestructura orientada a la nube, o sea, aquella infraestructura que se invierte en la región para la nube, cada vez tiene un porcentaje mayor, y la expectativa con este crecimiento de doble dígito es que llegue a representar casi un cuarto del mercado hacia el final de este análisis del año 2025. E incluso la nube privada también creciendo fuertemente y represente casi un 30% de la inversión. Fíjense cómo la infraestructura tradicional cada vez va a tener menos inversión, no va a desaparecer. Cada una de las empresas necesita ver su mejor ecuación costo-efectiva y por eso es que no consideramos que desaparezca la infraestructura tradicional, pero sí que haya una fuerte inversión en infraestructura para distintos despliegues de nube. ¿Y cómo vemos esto desde el punto de vista del servicio? Antes vimos la inversión, acá estamos viendo el consumo de estos servicios en distintas modalidades. Y fíjense que nuevamente el consumo de nube pública, de infraestructura como servicio y el consumo de nube privada son los que más van a crecer hacia el año 2024 en promedio. 8% en promedio año con año la nube privada y más de un 30% la nube pública. Esto nos lleva a que los CIOs de Latinoamérica vean prioridades atadas al negocio muy relacionadas. Esta es una encuesta que ya hicimos en este año 2021 y si se fijan, lo principal que vieron las empresas es incrementar la productividad y reducir los costos. Todavía es un problema, es una preocupación de las empresas, pero un poco más atrás es bien interesante cómo las prioridades digitales, cómo introducir nuevos productos y servicios, tener estas experiencias mixtas entre digital y físico y mejorar la adquisición y retención de clientes está cada vez más en la agenda del CIO orientado a su colaboración con el negocio. ¿Y cómo esto se traduce en la inversión en tecnología? La seguridad continúa siendo una de las 3 principales prioridades de tecnología, pero en el número 2, fíjense cómo la nube, si sumamos las intenciones entre las 3 principales prioridades de infraestructura como servicio y software como servicio, un 41% lo tiene ya en este año como una de las prioridades. Y también la inteligencia de datos en un tercer lugar con un 35%. Fíjense que la infraestructura, la consolidación todavía y la modernización de los ERP continúa siendo una tendencia importante en Latinoamérica. Todavía hay empresas en distintos grados de madurez, como mencionó Mary. Cada una de las empresas tiene que ir transitando en esos 5 periodos de madurez. Y si analizamos qué es lo que está haciendo Latinoamérica por distintos tipos de industria, vemos que incluso dentro de las industrias, distintos tipos de empresas tienen un distinto grado de madurez. Por eso vamos a ver esta paleta de colores donde algunas empresas todavía están buscando cómo mejorar su infraestructura directamente con inversión directa o a través de una nube privada. Y también un 26%, tal vez las más avanzadas, ya tienen la prioridad de cómo mejorar la experiencia del cliente, cómo mejorar y atraer ese cliente. Más de un cuarto de las empresas van a invertir ya concretamente en tecnología orientada al cliente. De alguna manera vemos cómo en Latinoamérica hay ya o están ya preparadas las semillas para que esta digitalización empiece a despegar. ¿Y cuáles son los 4 puntos principales que vemos en lo que hemos visto en todos estos datos que hemos visto en la presentación? Por un lado, las organizaciones resilientes digitales claramente serán las que triunfen en este nuevo normal. El que se adapte más rápidamente va a poder no solamente atravesar las nuevas disrupciones, sino superarlas y sacar ventaja de ellas. Va a poder incluso hasta ganar mercado más allá de la frontera de su organización, más allá de su ecosistema, incluso ganando nuevos mercados. Y estas empresas deben ser empresas inteligentes, porque estas empresas inteligentes son las que van a construir una resiliencia a través de una cultura orientada a los datos. Es clave tomar decisiones orientadas a los datos que den resultados claros a la organización, que permitirá ayudar a mejorar cada punto de contacto con clientes, con socios y con los colaboradores. Y este punto nos lleva al punto número 3, la experiencia del cliente requiere justamente que la experiencia del colaborador, del empleado, que la experiencia de todo el ecosistema en sí esté acorde. Ya no podemos pensar solamente en la frontera de la organización. Necesitamos que todo el ecosistema
extendido, incluyendo procesos y culturas de este entorno, estén alineados. Y por último, recordar que el futuro de una organización resiliente, inteligente, dependerá de su estrategia de infraestructura actual. Esta estrategia le permitirá dar los cimientos de una infraestructura híbrida multinube apalancado en un consumo como servicio que va a poder dar las pautas para el camino digital que se viene. Una organización verdaderamente resiliente, capaz de enfrentar todos estos desafíos que van a empezar a acelerarse e incluso venir de manera inesperada e incluso capitalizar sobre esos desafíos. Es la infraestructura lo que debe tener en cuenta. Bueno, muchas gracias a todos. Esto es lo que hoy les quería compartir. Y ahora los dejo en manos de Edgar Fierro, nuestro vicepresidente de eventos en Latinoamérica, quien nos va a comentar el cierre del evento y algunas cuestiones con ustedes.